minuto, por cada ciclo, ¿cuánto sería? Más o menos. 70, más o menos, 70. Y en 70 latidos que hay por un minuto, ¿cuánto sería? 70 por 70. Sería más o menos 4.900, ¿no es cierto? Entonces casi 5.000, ¿ok? Entonces prácticamente 5 litros por minuto, que es lo que se eyecta. Pero cuando se eyecta, ¿tiene o no, o se queda el ventrículo izquierdo? Hola, ¿tú estás en la ¿se queda el ventrículo izquierdo con volumen o se eyecta todo y se queda sin volumen? ¿Ah? Se queda con volumen, ¿ok? Entonces, cuando ustedes comparan prácticamente lo que eyecta entre lo que se queda, entonces van a tener un índice. Ese índice está dado justamente por la fracción de eyección. Quiere decir que normalmente tenemos que tener una fracción de eyección de más o menos 50 a 70, otros autores dicen de 60 a 70 de fracción de eyección. Ese debería ser por ciento que deberíamos de expulsar. ¿Está bien? Pero nosotros tenemos una baja fracción de eyección cuando esta fracción baja de 40%. Y tenemos un bajísimo gasto cardíaco cuando la fracción de eyección es menos del 30%. Quiere decir que cuando el paciente tiene que el porcentaje de eyección, del volumen de eyección, es menos del 30%, este paciente puede tener súbitamente, porque estaba dando poquísimo flujo, puede tener un evento cerebrovascular, puede tener un infarto de miocardio porque no hay flujo para que pueda llegar justamente a la musculatura miocárdica, puede tener un síndrome de bajo gasto cardíaco con fatiga, disnea, cansancio, dolor torácico, trastorno del sensorio, síncope, justamente porque baja la fracción de eyección. Quiere decir que la insuficiencia cardíaca, por eso es que los cardiólogos siempre piden, ok, está diagnosticado el síndrome de la insuficiencia cardíaca y esto es de causa cardiovascular. Quiero saber cómo está su fracción de eyección, porque a menos fracción de eyección, el paciente tiene más complicaciones, tiene más morbimortalidad y tiene menor, tiempo de vida, ¿ok? Entonces, es muy importante que sepan esto. A ver, entonces, acá por ejemplo por ejemplo, lo que sucede en un infarto de miocardio. En un infarto de miocardio vamos a tener áreas de necrosis, de isquemia, ¿sí? Y luego, que prácticamente va a ocurrir en horas a días. Estas son áreas que no van a, ayudar para el bombeo cardíaco, pero posteriormente ocurre la remodelación en ya días a meses, y esta remodelación hace que, de acuerdo a la gravedad de la isquemia, al área de la isquemia, termine con una disfunción ventricular provocando insuficiencia cardíaca. Entonces, tenemos que la insuficiencia cardíaca, sea cual sea, la etiología, voy a tener problemas en mandar volumen hacia la parte sistémica, pero por otro lado me estoy sobrecargando de volumen que no lo puedo manejar, porque los mecanismos compensatorios están haciendo que me esté reteniendo sodio, que esté reteniendo agua, que esté aumentando mi frecuencia cardíaca, entorpeciendo la hemodinámica cardíaca. Por lo tanto, el paciente comienza a tener diferente tipo de sintomatología. Por otro lado, el corazón se va afectando también en cuanto a su llenado ventricular, porque como está, alterado justamente esta dinámica, no tiene un adecuado llenado y por lo tanto entorpece el volumen que va a mandar hacia la parte sistémica. Tenemos acá un cuadro
en la cual vamos a tener cómo es un corazón normal, cómo es una disfunción diastólica y cómo es una disfunción sistólica. Es decir, cuando nosotros hablamos de insuficiencia cardíaca, la insuficiencia cardíaca puede ser clasificada de diferentes maneras. Por ejemplo, hay insuficiencia cardíaca aguda, insuficiencia cardíaca crónica, que eso está en relación a la duración o al periodo de instalación de la insuficiencia cardíaca. También tengo insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia cardíaca izquierda, insuficiencia cardíaca global. Es otra forma de clasificarla. Otra forma de clasificar es una insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica o con disfunción diastólica. ¿Y a qué se debe esto? ¿Cómo es que se explica? La disfunción sistólica está en relación a la incapacidad que tiene el ventrículo para poder mandar justamente volumen durante la sístole. Quiere decir que eminentemente el problema va a ser la poscarga. ¿Está bien? En cambio, en la disfunción diastólica hay la incapacidad de relajarse del ventrículo porque está hipertrofiado y porque no puede tener un adecuado llenado ventricular, por lo tanto se va acumulando de presiones, porque está aumentada la presión intracavitaria, lo que va a ocasionar es alteraciones de la precarga, ¿ok? En forma retrógrada. Entonces, tengo dos tipos de disfunciones. Generalmente la disfunción sistólica es cuando el corazón está dilatado. Y generalmente, nunca hay nada absoluto en medicina, pero generalmente disfunción diastólica cuando hay hipertrofia del ventrículo. Acá, por ejemplo, les voy a dar un caso clínico para luego ver la sintomatología, ¿ya? Este caso no es el mismo que tienen ustedes en su clase anterior, ¿ya? Siempre cambio algo cambio. Aunque sea cambio el diseño, aunque sea cambio, pero algo cambio, ¿ok? Pero lo más importante es que me entiendan lo que estoy explicándoles. Eso para mí es lo más importante. Yo no vengo a leerles la diapositiva, yo vengo a explicarles. Por eso es que para mí es muy importante que presten toda su atención. Sé que es una hora difícil, sé que tienen sueño, sé que tienen hambre, yo también lo tengo. Y además que estoy cansada porque he estado haciendo bastante trajín. Pero mi compromiso con ustedes es mayor. Supera mis carencias. Hombre de 84 años con antecedente de diabetes mellitus e infarto de miocardio hace 5 años. Se presenta a emergencia con disnea de esfuerzo al caminar más de 2 cuadras, palpitaciones y edema de miembros inferiores a predominio vespertino. En el examen su pulso se le encuentra 98 latidos por minuto, regular, y su presión arterial es de 90-60 milímetros de mercurio. Hay ingurgitación yugular venosa, desplazamiento lateral del ápice y edema de miembros inferiores. Yo les pregunto, ¿este caso clínico les puede sugerir un síndrome de insuficiencia cardíaca o no? Sí, le sugiere. ¿Y por qué? Porque hay edema, pero el edema puede ser porque tiene un síndrome nefrótico, una insuficiencia renal, una hipoalbuminemia, tiene insuficiencia venosa periférica, qué sé yo. ¿Quién no es diabético? ¿Quién no es hipertenso? ¿Quién no tiene infarto de miocardio? Es algo que lo van a encontrar con cierta frecuencia. ¿Quién no se asusta? ¿Quién no tiene dolor? ¿Quién no corre? ¿Quién no tiene aumento de frecuencia cardíaca por eso? Por la ingurgitación yugular. Bueno, no, es la suma de todo. Es la suma de todo. No es ni por uno ni por lo otro.
es por la suma de todo, porque tiene factores de riesgo, porque tiene sintomatología de disnea progresiva al esfuerzo, porque tiene palpitaciones, lo que me dice que está con frecuencia cardíaca, porque el paciente se le está aumentando el volumen de sus miembros inferiores en forma progresiva y además me dice que es vespertino. Y eso en semiología es cardíaco hasta que no se demuestre lo contrario. Porque en el examen físico le estoy encontrando que está taquicárdico, que está con edema de miembros inferiores y que porque tiene ingurgitación yugular. Pero como no es lo que a mí me parece, entonces hay unos que ya han trabajado prácticamente los síntomas y los signos de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca para que diga, a mí me parece que sí tiene insuficiencia cardíaca, y al otro me dice, a mí no me parece. A mí me parece que esto es un derrame pericárdico. A mí me parece que esto es una pericarditis aguda. A mí me parece que esto es una disección de la aorta. A mí me parece que esto es un tromboembolismo pulmonar. Entonces, como para que no haya dudas, entonces tenemos que ceñirnos hacia algo científico, hacia algo que ya está normado, establecido. Por eso se reúnen los expertos. Entonces, estos criterios son criterios antiguos, bien antiguos. De verdad que son tan antiguos que, bueno, por eso que ha ido cambiando. Ahora el siguiente cuadro ya es un poquito más moderno, pero esto no deja de tener vigencia. ¿No tienes un poquito de chocolate para mí también? Estoy inconsciente. No hay chocolate, bien mal, me hace subir las escaleras, estoy allá en el segundo piso, y dice, doctora, es acá abajo. Bueno, entonces tenemos criterios mayores y criterios menores, ¿ok? Esto les va a servir a ustedes cuando ustedes estén en emergencia o estén con un paciente que les consulta por disnea, por ejemplo. Entonces, para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca son necesarios 2 criterios mayores, o 1 mayor y 2 menores. Si ustedes tienen eso, pues entonces aproxímense a que sí pueden estar frente a una insuficiencia cardíaca. Sin embargo, hay autores recientes que dicen que es fácil completar esto y que de repente son otras causas que también podrían tenerlo. Entonces, pero sin embargo, yo creo que de acuerdo a mi experiencia, bueno, no les digo cuántos años tengo de experiencia clínica, pero más de 25 años, y que sí que hay una buena correspondencia con respecto a que sí hay una relación con síndrome de insuficiencia cardíaca. Criterios mayores: si tengo disnea paroxística nocturna, el paciente bruscamente se despierta en la noche, le falta el aire y se tiene que sentar. La ortopnea, el paciente no puede dormir sin almohadas, tiene que estar sentado casi para poder respirar mejor. Ingurgitación yugular, presencia de la distensión de la vena yugular, justamente que se agrava o que, digamos, persiste más allá de los 30 grados. Presencia de crepitantes en ambos campos pulmonares, lo que me habla de congestión pulmonar porque hay aumento de las presiones de los capilares pulmonares, porque hay un problema a nivel de las presiones de las cavidades ventriculares, o intracavitarias. Presencia de tercer ruido cardíaco. Cardiomegalia que se evidencia por vía clínica o por vía radiológica. Edema de pulmón, es decir, congestión pulmonar, que lo documento también a través de una radiografía. ¿Cuáles son los criterios menores? Edema de miembros inferiores, una tos seca nocturna, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural, frecuencia cardíaca, generalmente derrame pleural o bilateral o del lado derecho, que son los más frecuentes que presentan. Taquicardia, sobre todo si tengo más de 120.
pérdida de más de 4.5 kilos tras 5 días de tratamiento con diuréticos. Entonces, ¿mi paciente tiene algo de esto? ¿El paciente anterior? ¿Tiene disnea de esfuerzo? ¿Tiene edema de miembros inferiores? ¿Tiene 2 menores? La taquicardia no, tiene taquicardia pero no llega a 120, ¿no es cierto? Pero ya tiene dos menores. ¿Y qué tiene uno mayor? Tiene ingurgitación yugular. Por lo tanto, tengo 2 menores con uno mayor, tengo, por los criterios de Framingham, tuviera ya el síndrome de insuficiencia cardíaca. Ese paciente no lo dejo salir, lo evalúo, le doy tratamiento. La clasificación como una de las manifestaciones más importantes que tenemos. A ver, no sé si lo que está al fondo es una cámara de video. ¿O no? ¿Ah? Sí. No veo nada. Ya, ok. ¿De usted? Está. Bueno, lo que pasa es que una de las manifestaciones más importantes de la insuficiencia cardíaca viene a ser la disnea. Entonces, como la disnea puede ser de origen respiratorio y también puede ser de origen cardíaco, entonces han habido diferentes asociaciones o grupos de científicos que tratan de alguna forma cuantificar o clasificar mejor la disnea, ¿no? Y acá tenemos una, que es la clasificación según la Asociación del Corazón de Nueva York. Clase 1. Sin limitación, las actividades físicas habituales no causan disnea, cansancio o palpitaciones. Clase 2 es aquella en la cual hay ligera limitación de la actividad física, el paciente está bien en reposo, la actividad física habitual le causa disnea, cansancio, palpitaciones o angina. En la clase 3, limitación marcada de la actividad física, el enfermo está bien en reposo, pero en actividades menores le causan síntomas, es decir, deambular dentro del cuarto, comer, vestirse, cosas básicas que le podrían causar la disnea o esas alteraciones. Y el grado 4 es la incapacidad de cualquier actividad física sin síntomas. Los síntomas están presentes incluso en reposo, con cualquier actividad se incrementa. Entonces, como las asociaciones no se quieren quedar atrás, dicen, si hay un hija, entonces nosotros también hay que hacer otra, ¿ya? Entonces, hay otra que es justamente dada por esta Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano de Cardiología, en la cual, además de la clasificación que ya la leí, que es la clasificación NIJA para la disnea, la palpitación, la fatiga, acá lo que trata de relacionar cada una es en estadios, pero en relación a daño estructural del corazón, ¿ok? Entonces, aquí dice que comienza justamente a haber ya cambios mínimos de daño estructural del corazón a partir del estadio C, y lógicamente marcado o avanzado daño estructural o enfermedad cardíaca avanzada cuando estamos en el estadio D. Entonces, los signos y los síntomas lo puedo valorar a través de Framingham, pero también hay una clasificación que podría acercarme a poder saber si es que estamos frente a una disfunción diastólica o una disfunción sistólica. Y para eso tenemos unos parámetros. Por ejemplo, ya saben que en medicina hay posibilidades. Hay más posibilidad, ¿no? Es más frecuente, se ve mayormente, ¿no? En estas condiciones, pero no son excluyentes. Pero, lógicamente, que me va a ayudar a poder clasificar. Entonces, ¿cuándo diré que hay una falla cardíaca diastólica? ¿Tienen algún inconveniente que yo les ponga las láminas en inglés? No, ¿verdad? Ok. Porque justamente el próximo año voy a también traer un poquito más de otra información que encuentre última, si me siguen dando el mismo tema. Y realmente es mejor, porque si ustedes se aprenden bien esto,
así, pero van a estar sobrados en Medicina 1, porque toda esta información les va a servir tremendamente en Medicina 1. ¿Ok? Entonces, todos estos cuadros que están en inglés están sacados del New England. También lo pueden revisar ahí directamente si quieren saber el artículo completo, ¿ya? Entonces, la disfunción diastólica frecuentemente se da en personas mayores, mientras que la sistólica generalmente entre 50, todas las edades, pero puede ser entre los 50 y 70 con más frecuencia. Sexo en la diastólica más en mujeres, en la sistólica más en varones. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo está preservada o normal, es decir, por encima del 40%, sin embargo en la sistólica vamos a tener por debajo del 40%. El tamaño de la cavidad del ventrículo izquierdo generalmente es normal en la disfunción diastólica, mientras que está dilatado en la sistólica. Hay hipertrofia ventricular izquierda, usualmente en la diastólica y poco frecuente en la sistólica. En el corazón, la radiografía de tórax, vamos a encontrar congestión con o sin cardiomegalia en la diastólica, mientras que hay congestión pero con cardiomegalia en la sistólica. Ritmo de galope con cuarto sonido en la diastólica y con tercer ruido cardíaco en la sistólica. Y estas son las condiciones coexistentes, en la cual lo más resaltante es que enfermedades pulmonares crónicas bien tranca de que sea, o bien raro que sea en la falla cardíaca sistólica. Generalmente da difusión diastólica. Y en diálisis, en estadios terminales, también es muy raro que me dé falla cardíaca sistólica. Fibrilación auricular, generalmente paroxística en la diastólica y persistente en la sistólica. Entonces, básicamente para recordar otra vez, la sintomatología, la signología que tenemos de insuficiencia cardíaca está dado por los mecanismos compensatorios producto justamente de esta disfunción que hay del ventrículo, ¿no? Entonces, la forma como contrarresta siempre va a ser todo lo contrario, ¿no? Si nosotros vamos a tener que hay aumento de la vasopresina, aumento del sistema simpático, aumento de la renina, angiotensina, aldosterona, siempre van a haber cambios hemodinámicos que van a tratar de contrarrestar esto, pero al final van a ganar siempre estos eventos que van a provocar al final la mayor disfunción del corazón. Ahora, saber también de que hay cambios a nivel del riñón, ¿no es cierto? Hay vasoconstricción renal, hay una disminución de la perfusión renal, hay aumento de la actividad adrenérgica, aumento de la angiotensina 2, hay reabsorción justamente aumentada de sodio y de agua, hay una disminución de la filtración glomerular. Entonces, todos estos cambios definitivamente van a entorpecer la disfunción cardíaca, porque en un intento de querer recuperar, al final voy a terminar disminuyendo el flujo plasmático renal porque no hay un volumen efectivo, eficaz a nivel del riñón, de la arteriola aferente, a nivel del glomérulo. Entonces va a comenzar a haber una insuficiencia renal secundario a una falla cardíaca. Y es una de las cosas que complica muchísimo, muchísimo el problema del corazón, porque ya de por sí, al haber una falla renal que se asocia a la insuficiencia cardíaca, hace que haya una mayor retención de sustancias tóxicas como la creatinina, la urea, el paciente se vuelve urémico, al mayor, mal manejo de agua, lo que hace mayor sobrecarga hídrica que el corazón no lo puede manejar. Este
Este cuadro es para que se den cuenta cómo todo está interrelacionado, cómo el cerebro, el corazón, el sistema simpático, las arterias, el corazón, o sea, todo está interconectado. Cuando pasa algo, todo el mundo se entera. Y esto es un clarísimo ejemplo. Este gráfico me encanta porque prácticamente te dice de que absolutamente hay puntos estratégicos que está dado por varoreceptores o por quimioreceptores o por receptores X que detectan justamente estos pequeños cambios que hay de volumen o de oxígeno, y que inmediatamente cuando hay esta, digamos, esta detección, inmediatamente se activa todo el circuito y comienza a liberarse las sustancias de los diferentes órganos. Entonces, les dije que había también otra forma de clasificar, que era la insuficiencia cardíaca izquierda y la insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, vamos un poquito a razonar esto. Uno, cuando hay insuficiencia cardíaca izquierda, por cualquier patología que me provoque una disfunción del ventrículo izquierdo, entonces el corazón, el ventrículo izquierdo, la cavidad izquierda comienza a aumentar su presión intracavital. Comienza a manejar volumen que no puede realmente expulsar adecuadamente. Entonces, esta generación de presión, de volumen, genera aumento de presión. La aurícula va a tener más esfuerzo para poder vencer y poder hacer su llenado hacia el ventrículo, sí. Entonces la aurícula comienza a generarse también mayor presión. En la vena pulmonar va a tener mayor esfuerzo para poder vaciar hacia la aurícula izquierda, sí. Entonces se genera mayor presión de la vena pulmonar. Entonces los capilares pulmonares van a también generarse mayor presión capilar. Este aumento de la presión de los capilares pulmonares hace que haya pasaje de líquido de digamos, de los vasos hacia los alvéolos. Esto va a producir ¿qué? Va a producir que haya congestión pulmonar porque se van a llenar todos los alvéolos de líquido transudado. Entonces el paciente va a tener disnea. No solamente fatiga y disnea porque no hay buen volumen hacia los músculos y hacia todos los tejidos del sistema, sino también ya por lo otro, porque se está congestionando el pulmón y están habiendo menores unidades funcionales para realizar hematosis, porque esos alvéolos están ocupados. ¿Estamos? Entonces, por lo tanto, por eso que una de las principales sintomatologías de paciente con insuficiencia cardíaca es la disnea, porque por otro lado, entonces se suma justamente esta molestia. Entonces, ¿qué hay en la insuficiencia cardíaca izquierda? Va a haber disnea, ortopnea por la congestión pulmonar, tos por lo mismo, derrame pleural, ¿no es cierto? Hipertensión venocapilar que justamente va a condicionar esta sintomatología. Va a haber disnea paroxística nocturna, va a haber ortopnea y también puede haber edema de miembros inferiores, pero los edemas son vespertinos, no son tan cuantiosos y puede haber ingurgitación yugular o no. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? Sí puede haber ingurgitación yugular, pero no es, digamos, lo más importante, no es lo más frecuente y puede ser de poca cuantía. En cambio, en la insuficiencia cardíaca derecha, el problema fundamental es el aumento de las presiones venosas sistémicas. Acá en la izquierda es aumento de la presión venosa pulmonar. En cambio, en la derecha es aumento de las presiones venosas sistémicas. No hay buen manejo de presiones de las cavidades derechas, lo que genera es alteraciones a nivel de la precarga, aumentando las presiones, aumentando la precarga porque sigue retornando más volumen que no puede manejar el corazón y en forma retrógrada
va haciendo que se acumule líquido. Al aumentar la presión venosa sistémica, aumenta la congestión hepática. Al aumentar la congestión hepática hay hepatomegalia. Al aumentar la congestión hepática va a provocar éstasis con disfunción en la excreción de la bilirrubina, provocando también ictericia. Puede haber reflujo hepatoyugular. Este aumento de la presión venosa sistémica hace que haya aumento de la ingurgitación yugular. Este aumento de la presión venosa sistémica también hace que haya ascitis y también que haya edema de miembros inferiores en forma importante. Entonces, insuficiencia cardíaca derecha, hepatomegalia, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, edema de miembros inferiores, puede haber ictericia. En la insuficiencia cardíaca izquierda, la tos, el dolor, las palpitaciones, la disnea, al esfuerzo, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, la congestión pulmonar, los edemas de miembros inferiores. Una pregunta: cuando hay insuficiencia cardíaca derecha, o sea, cuando hay una causa de insuficiencia cardíaca izquierda, pero que luego por la evolución termina en el lado derecho, ¿cómo me doy cuenta que realmente ya está afectando cavidades derechas? ¿Cómo creen que ya comenzó lógicamente con toda la sintomatología de una insuficiencia cardíaca izquierda por causa, digamos, que origina esta disfunción en el lado izquierdo? Pero ¿cómo me doy cuenta? Uy, este señor ya está haciendo insuficiencia cardíaca derecha. ¿Cómo creen? ¿Ah? ¿Por qué? Porque aparece ingurgitación yugular. Bueno, sí, puede ser, pero otra cosa más. ¿Ah? Por la citis. Bueno, sí, lógicamente, si hay ascitis, eso definitivamente ya voy a saber. Pero hay algo muy importante: cuando el paciente ya tolera el decúbito. Cuando el paciente ya tolera el decúbito, no digo que está mejor, digo que está peor. ¿Por qué? Porque significa que hay se equiparan las presiones y ya comienza a haber signología de cavidades derechas, con ingurgitación, reflujo hepático, hepatomegalia, etcétera, etcétera, etcétera. La citis, ¿no? Ok. Ahora, vamos a avanzar con los síndromes vasculares, ¿ya? Sí.